Cabo Yair de Jesús Villar, 2 días secuestrado. Ramón José Cabrales, 5 meses plagiado. Ojalá las cosas pronto se solucionen para bien de todos. Tratemos de ser prudentes y agilizar esta negociación, evitando cualquier riesgo o cualquier situación difícil, más difícil de la que hay. El programa La Noche lanza un SOS por los secuestrados que en Colombia mantiene en su poder el ELN. Yo le pido encarecidamente, desde el más profundo dolor de mi corazón, que le respeten la vida, que no me le hagan hacer nada, que él tiene una familia, que lo estamos esperando y lo necesitamos. Los 40 municipios en cadena de oración se están uniendo y todos pedimos en una sola voz la liberación de Moncho Cabrales. Todo norte de Santander exige esto. Paradójicamente, al mismo tiempo que el grupo criminal extorsiona y secuestra, también mantiene acercamientos con el gobierno colombiano para formalizar un proceso de paz. Si de verdad esa organización quiere alcanzar una salida negociada al conflicto armado, tiene que ser capaz de tomar decisiones de fondo y cambiar las palabras y los comunicados ambiguos e inútiles por hechos claros y concretos de paz. Hoy presentamos un especial periodístico con las voces de 2 valientes mujeres que, pese a la tragedia y los riesgos que enfrentan en Colombia, luchan para lograr la libertad de sus esposos plagiados. Melissa Castro de Cabrales, esposa de Ramón José Cabrales, y Janet Rodríguez, esposa del militar Yair de Jesús Villar Ortiz, exigen la inmediata liberación de sus seres queridos y piden al presidente Juan Manuel Santos una respuesta al drama que enfrentan las víctimas de los secuestros del ELN. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. En La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: arrecia el accionar terrorista del ELN. Secuestran y asesinan al mismo tiempo que culpan al gobierno de no querer un proceso de paz. Esa es la realidad en Colombia en este momento. La noticia: este viernes un francotirador perteneciente al grupo criminal acabó con la vida del policía Edison Giovanni Burbano en el Tambo, Cauca, un departamento ubicado al suroccidente de Colombia. El punto clave de esta noticia: resulta por lo menos paradójico y contradictorio que al mismo tiempo que el gobierno busca formalizar un proceso de paz con el ELN, esa organización, al margen de la ley, persista en sus acciones criminales. Los infructuosos acercamientos ya completan más de 2 años. Hace 5 meses, el ELN mantiene secuestrado al comerciante Ramón Cabrales y el pasado miércoles, tras un cruento ataque, plagiaron al cabo Yair de Jesús Villar en Colombia. Desde enero de 2014, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la organización terrorista ELN se encuentran en fase exploratoria de diálogos. Yo espero de verdad que al ELN no lo deje el tren de la paz. En abril de 2015, el máximo cabecilla de la agrupación criminal aseguró que solo faltaba un 20% para concretar la agenda pública de diálogo. Marchan con regularidad los encuentros y hemos dicho que vamos aproximadamente en un 80% de avanzados en la agenda. Pero tras 24 meses de hermetismo, el tren no arranca. Las partes todavía no han anunciado el inicio de negociaciones formales. Solo persisten a nivel público cruces de declaraciones o comunicados. En un año ya tendremos que estar realmente con un conflicto terminado en Colombia. Para lo cual además quiero decirle al ELN que ya es hora de que ingrese también a las conversaciones. En respuesta a este reciente llamado, el ELN culpó al gobierno de no definir fecha ni sitio para el próximo encuentro secreto. Señaló que su delegación está preparada desde noviembre de 2015 para acudir al ciclo en el que debe darse por concluida la fase confidencial de los diálogos para iniciar la fase pública.
En 2 años largos que han durado estos diálogos, al final de cada ciclo, de acuerdo al reglamento acordado, siempre se ha fijado la fecha y sitio para el siguiente encuentro, pero en esta ocasión no ocurrió así, porque la delegación del gobierno no quiso definir estos 2 asuntos. El martes pasado, el jefe de la delegación del gobierno para los diálogos con el ELN desmintió la versión de la organización terrorista. No es cierto que el ELN está dispuesto y listo para continuar las conversaciones de la fase exploratoria. Desde finales del año pasado, a través del conducto formal que tenemos establecido, el Gobierno Nacional ha planteado opciones claras para continuar los diálogos sin que hasta hoy hayamos obtenido respuesta. Sin dar precisiones sobre las opciones que le ha planteado el gobierno al ELN, Frank Pair lanzó una advertencia. Al ELN se le está acabando el tiempo para hacer parte de la solución política al conflicto armado en Colombia. Si de verdad esa organización quiere alcanzar una salida negociada al conflicto armado, tiene que ser capaz de tomar decisiones de fondo y cambiar las palabras y los comunicados ambiguos e inútiles por hechos claros y concretos de paz. Mientras aumenta la expectativa frente a la posible conclusión de la fase confidencial de diálogos entre el gobierno y el ELN, la agrupación ilegal no cesa sus acciones criminales. Este viernes, guerrilleros del ELN asesinaron a un patrullero de la Policía Nacional cuando se encontraba en una estación en zona rural del municipio de El Tambo, departamento del Cauca. Edinson Giovanni Burbano fue atacado mediante la modalidad de francotiro. El uniformado, que deja 2 hijas menores de edad, pertenecía a la institución policial hace 9 años. Este hecho se suma al secuestro el pasado miércoles del suboficial del ejército Jair de Jesús Villar Ortiz. El militar fue plagiado por hombres del ELN cuando cumplía labores de inteligencia en medio de operativos que buscaban contrarrestar un ataque con explosivos a una planta generadora de energía en el departamento de Antioquia. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen a nuestro tema de análisis del día de hoy. ¿Cómo califica usted la actitud que ha tenido el gobierno colombiano ante los secuestros de Ramón José Cabrales y el militar de apellido Villar Ortiz, que están en poder del ELN? Yo los invito a que ustedes respondan en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Voy a saludar hasta ahora a Janet Rodríguez. Estamos en directo con ella. Ella está en Ibagué, Colombia. Es la esposa del cabo segundo Jair de Jesús Villar Ortiz, quien fue secuestrado el pasado miércoles por el ELN. Janet, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Janet, quiero comenzar hablando con usted sobre lo que ha significado este secuestro para su familia. ¿Han tenido alguna respuesta en las últimas horas de lo que pudo haber sucedido con este militar? No, señor. Evidentemente no hay ningún pronunciamiento ni de parte del gobierno, del ministro de Defensa. Solamente los altos mandos militares pues me dan consuelo y solamente la palabra que toca esperar. Eso es lo único que me dicen, pero no me dan ninguna prueba de supervivencia, no me han dicho nada más. Janet, ¿cómo puede describir lo que han sido estas últimas horas en su vida y en la vida de su familia? Pues es un dolor indescriptible, es algo que solamente podemos sentir las personas que nos ha tocado pasar por estas situaciones tan lamentables. Es algo muy doloroso, muy doloroso. Nadie se puede imaginar lo que uno siente, todo este dolor que embarga a mi familia, a la familia de él, a su madre, a sus hermanas. Es un dolor que no podemos casi ni sobrepesar. Es algo tan difícil,
pero ahí vamos de la mano de Dios y sabemos que solamente Él nos va a ayudar para darnos fortaleza y poder salir adelante. No, Janet, es algo completamente inesperado y que estoy seguro que ni usted ni su familia se esperaba que les pudiese llegar a suceder en algún momento, porque de alguna forma son cientos, por no decir que miles, el número de familias que en Colombia han sido víctimas del secuestro. Janet, ¿cómo se entera usted de que el cabo segundo Jair de Jesús Villar había sido secuestrado? Pues eso fue el 3 de febrero, aproximadamente 12:10 del mediodía. Recibí una llamada del coronel de la brigada 14ª, a la cual él pertenece, pues a darme tan lamentable noticia del secuestro de mi esposo. Janet, otra, digamos, de las preguntas que en este momento muchos se hacen es si usted ha tenido, digamos, luego de las declaraciones que ha entregado, algún llamado del Ministerio de Defensa, alguna voz de apoyo, alguna voz de aliento frente a lo que le está sucediendo. No, señor. Es muy lamentable decirlo, muy triste. Pensé que de pronto con las declaraciones y con la solicitud y con el dolor que me embarga, que le pedí al señor presidente que por favor agilizara, nos dijera algo, hiciera un comunicado, igualmente para el señor ministro de Defensa. Desafortunadamente es la hora y no he tenido ninguna respuesta por parte de ellos. Es muy lamentable, es muy triste, tanto para mí y para muchas más personas, familiares de mi esposo, y igualmente para personas que también tienen a sus seres queridos secuestrados. Vemos como esa negligencia, como esa falta de compromiso, esa falta de amor, falta de ser humano del señor presidente y del ministro de Defensa, que no se han pronunciado. Por Dios, mi esposo ha entregado más de 10 años al servicio del Ejército Nacional. Él ha entregado su vida, ama su institución y es tan lamentable, tan triste ver que ese amor que él tiene hacia el Ejército ni siquiera por parte del señor presidente ni el ministro de Defensa se han pronunciado respecto de pronto gestionar la liberación de mi esposo. Pues Janet, ese es el primer SOS que estamos lanzando hoy aquí en el programa La Noche y es por la liberación de su esposo, el militar colombiano Jair de Jesús Villar Ortiz. El suboficial del Ejército, como usted lo ha asegurado, fue secuestrado por hombres del ELN el pasado miércoles cuando adelantaba labores de inteligencia propias de su trabajo dentro del Ejército. El plagio ocurrió en una zona donde la misma agrupación criminal acaba de atacar con explosivos una planta generadora de energía eléctrica. El secuestro del cabo segundo Jair de Jesús Villar Ortiz fue confirmado el pasado miércoles 3 de febrero. A través de un comunicado, las fuerzas militares de Colombia señalaron como responsable del plagio a la organización terrorista ELN. La seguridad e integridad del suboficial es responsabilidad de la organización terrorista y exigimos su regreso de manera inmediata al seno de su hogar. El suboficial fue secuestrado en medio de operativos que había desplegado el ejército tras un acto terrorista perpetrado por el ELN contra una planta de generación de energía eléctrica en zona rural del municipio de Segovia, Antioquia. Hombres de la agrupación criminal habían accionado 2 cargas explosivas en el sitio y las tropas del ejército a su llegada neutralizaron otros 2 artefactos explosivos. Fue un grupo de inteligencia que mandaron de avanzada a la zona para evaluar si el ejército podía entrar o no podía entrar. Y en ese momento un retén del ELN y lo secuestraron. Al momento de su secuestro, el cabo segundo Jair de Jesús Villar adelantaba labores de inteligencia. De sus 31 años de edad, el militar secuestrado lleva 10 años sirviendo a la patria. En el hogar del suboficial, su esposa Janet Rodríguez espera noticias de su paradero y su pronto regreso.
Con ella está casado hace 4 años. Fruto de esa unión hay una niña de 2 años y medio de edad, quien también extraña la presencia y las caricias de su padre, al que no ve desde que salió al cumplimiento de su más reciente misión. Un equipo periodístico de NTN 24 consultó al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas sobre el secuestro de Jair de Jesús, pero el funcionario, que se encontraba de visita en Washington con motivo de los 15 años del Plan Colombia, evitó dar declaraciones y nos remitió al comunicado oficial. ¿La reacción? Va a ser el comunicado. ¿Qué? ¿Y solo para el comunicado nos quedamos? Sí. Y hasta ahora, el comunicado referido es la única manifestación del gobierno frente al nuevo caso de secuestro a manos del ELN. El presidente Juan Manuel Santos tampoco respondió al ser consultado del tema por Noticias RCN durante una rueda de prensa que ofrecía al lado del secretario general de la OEA en la capital estadounidense. Vamos. Ahorita estamos en una declaración sobre nuestra visita aquí en la OEA. Muchas gracias. ¿No le importa al gobierno colombiano de la situación del soldado Jair Villar? Por supuesto que sí, pero usted sabe, la pregunta que me está haciendo está fuera de lugar en lo que estamos hablando en este momento. Yo después haré referencia a lo que estamos investigando sobre qué pasó con el soldado. Por ahora, lo que se conoce gracias a otro comunicado es que tropas del Ejército Nacional, con inteligencia del Ejército y la Policía y aeronaves de la Fuerza Aérea, mantienen operativos en la región donde ocurrió el secuestro de Villar Ortiz. Con la ofensiva militar ya se logró la captura de alias Orqueta, cabecilla del autodenominado Frente Capitán Mauricio del ELN, además de incautación de material de guerra y la muerte en combate de un miembro del grupo criminal. Ejército Nacional de Colombia, comunicado de prensa, febrero 4 de 2016. Las operaciones continúan con el propósito de la recuperación de nuestro suboficial, el cabo segundo Jair de Jesús Villar Ortiz, y de neutralizar cualquier intención terrorista del ELN contra la infraestructura y la comunidad.